Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, la Escuela de Cristo. Al repaso de la lección para adultos de Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos en esta hora. Vamos a repasar la segunda parte de este tema, las naciones. Esta lección es para para el 3 de mayo del año 2025. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Ya hemos orado con el propósito de alentar un poquito. Y vamos a empezar rápidamente con la introducción de esta lección. Las naciones, segunda parte. Reloj del juicio final, creado en 1947. Este reloj simbólico es un mecanismo creado por los científicos para advertir del riesgo de un apocalipsis. Las manecillas del reloj se ajustan al comienzo de cada año de acuerdo con los acontecimientos mundiales. Cuanto más cerca estén las manecillas de la medianoche, más cerca estará el fin de este mundo. En enero del año 2023, en el reloj faltaban 90 segundos para la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca. A lo largo de los siglos, el ser humano ha utilizado diferentes formas para materializar su impulso catastrófico hacia el final de la existencia. En el primer milenio de la era cristiana, 10 veces en diferentes lugares, se anunció el fin del mundo, pero en el segundo milenio se anunció 167 veces el número de marcas para una catástrofe universal. Entonces, ¿cuándo y cómo pasará este universo por una gran catástrofe? Las profecías de Daniel y Apocalipsis indican que Dios tiene el control de la historia. A pesar de los episodios traumáticos, percibimos el plan divino para la salvación de sus siervos. Sin duda, si leemos el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nuestro Salvador nos da algunas señales de cuándo serán y sucederán todas estas cosas. Lo que a mí respecta, para mí es importante tomar en cuenta estas palabras de nuestro Salvador. Ahí en los primeros versículos, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Miren lo que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra que no sea derribada. Esta profecía mesiánica se ha cumplido. Y se cumplió alrededor del año 70. Después de nuestra era, y dio una serie de señales que deberíamos considerar ya en este tiempo como cumplidas. Una de ellas es la que se encuentra ahí en Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Sin duda, hoy en día, en este siglo, hay muchos engañadores. En el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Interesante todo esto que está pasando, ¿no? Y que ya se ha cumplido lo que dijo Jesús.
gran parte de estas señales. Gran parte de estas señales. Y el versículo 11 dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin duda estamos viviendo ya todo esto. Versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Una de las cosas que está por cumplirse y que falta cumplirse es sin duda esta que se encuentra en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el mundo lo representa toda la gente que no ha creído en la justicia de Dios a través de Cristo. Vamos entonces a entrar a la lección, estimados amigos y hermanos, y vamos al punto central de la lección, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo conocer a Dios? La humanidad conoce a Dios observando sus actos. Ahora bien, Dios desea que conozcamos también, antes de conocer el futuro, el desarrollo de la historia del conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por esta razón mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. La principal fuente de este conocimiento se encuentra en el libro del profeta Daniel, siendo Juan en el Apocalipsis el que recibió más información sobre la última etapa del conflicto. Y en este repaso de lección vamos a ver por lo menos 3 puntos o 3 aspectos importantes de esta lección. La nación es segunda parte. Número 1, el conocimiento del bien y del mal. Número 2, el conocimiento de la historia. Y número 3, el conocimiento del tiempo del fin. Vamos al primer punto. Para ello quiero invitarles para que vayamos nuevamente a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice ahí, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien. Sin duda, en esta cita podemos observar una gran mentira del gran engañador que es Satanás. ¿Por qué decimos que es una gran mentira? Porque nuestro Salvador dijo que Satanás es el padre de la mentira y que desde un principio ha engañado. ¿Qué significa esto? Cuando Satanás nos tienta y nosotros entramos en un diálogo con él, así como precedió a dar una razón plausible para la prohibición de Dios, también acusó a Dios de envidiar la felicidad de sus criaturas. Y este es un gran engaño. En realidad, dijo Satanás, créanme, no es por temor de que muráis por el fruto de este árbol, por lo que os lo ha prohibido, sino por temor de que os convirtáis en rivales de vuestro mismo amo. Esto es falso. Satanás acusó a Dios de que había mentido cuando dijo que la muerte seguiría al acto de comer del fruto. Los requisitos de Dios fueron colocados en la luz más terrible y censurable. Satanás trató de confundir la mente de Eva mezclando la verdad con la mentira, a fin de que ella se
le resultara difícil distinguir entre las palabras de Dios y las suyas. Eva fue tentada entonces a ser igual a Dios. Y este espíritu, como ya hemos explicado anteriormente, es un espíritu satánico. Todo aquel que quiera ser igual a Dios está blasfemando contra Dios. Todo aquel que crea que pueda adquirir un conocimiento del bien y del mal por su propia cuenta puede caer en el error de que en apariencia lo ha conseguido, de acuerdo a lo que ya leímos en Génesis 3, versículo 5. Vamos al versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En apariencia, Eva había logrado entrar en un estado nuevo, un estado de conocimiento que no había experimentado. Ahora, ¿de qué forma se enteró de esto? A través de su desobediencia. Había conocido la diferencia entre el bien y el mal. Al paso que Dios había procurado que se obtuviera ese conocimiento mediante su espontánea cooperación con la voluntad divina. La promesa de Satanás de que el hombre llegaría a ser como Dios tan solo se cumplió en el que el hombre ahora conocía algo de los resultados de su pecado. Este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios. En el capítulo anterior, el 2, versículos 16 al 17. ¿Por qué vedó Dios el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Si leemos Génesis 3, verás que este conocimiento no le reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja cómo se hace en la escuela a los niños, pero ellos aprendieron en el mal experimentándolo. Este error fue repetido por Israel cuando pidieron rey. Finalmente Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué es servirle a Él y qué es servir a las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Ahora, es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la historia. Y una forma de poder adquirir ese conocimiento es a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia no es solamente un libro de teología, un libro donde podemos encontrar prohibiciones, un libro donde hay solamente leyes, un libro donde solamente hay restricciones, un libro donde solamente podemos encontrar juicios, sino es un libro también donde podemos adquirir el conocimiento de la historia y sobre todo del desarrollo de las naciones. Como ya hemos estudiado en diferentes seminarios, ¿verdad?, del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Dentro de la historia, en la Biblia podemos encontrar a las naciones presentadas con símbolos, por ejemplo, por metales preciosos. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, en los versículos 32 al 33, podemos encontrar que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, lo interesante aquí es qué representan estos metales preciosos.
representan a las naciones. Al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de una estatua de aspecto terrible en sueños. Ya hemos visto eso, Daniel 2, versículos del 31 al 45. Y la cabeza de esta estatua, la cabeza de oro, representa al imperio babilónico, representa al rey Nabucodonosor, quien era rey en ese entonces, ¿sí? Cuando Dios le mostró un sueño, y que solamente Dios pudo revelárselo al profeta Daniel. Este reino babilónico, representado por la cabeza, imperó desde el año 605 a.C. al año 539 a.C. Después vino otra nación que conquistó a través de la fuerza, a través de ejércitos, la nación Medo-Persia. Y este imperio reinó del año 539 a.C. al año 331 a.C. Después, igualmente a través de la guerra, a través de la fuerza, a través de la conquista, viene otra nación, la nación de Grecia o Macedonia. Y este imperio duró desde el año 335 al año antes de Cristo al año 168 antes de Cristo. Posteriormente viene Roma imperial, que posteriormente se convertiría igual en Roma papal. Esta Roma imperial dominó al mundo desde el año 168 a.C. al año 476 a.C. Es una nación que ha reinado y dominado a las naciones durante mucho tiempo. Después, Roma se divide y está representada por los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El barro y el acero nunca se unen. De esa forma está representada cómo Roma se divide. Y se divide en lo que hoy conocemos como las naciones europea. ¿Sí? Ahora, posteriormente viene el último reino, un quinto reino, que es el reino eterno, representado por una piedra que destruye completamente a esta estatua mandada a hacer por Nabucodonosor. ¿Qué significa esto? La progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. La revolución industrial, junto a las teorías de hombres como Carlos Darwin o Marx, nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. ¿En qué quedó la paz y la seguridad esperada a comienzos del siglo XX? La profecía ya lo advertía y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Sí, tenía razón hasta aquí, podemos confiar en que esto se cumplirá, lo que aún falta por suceder. Y de igual manera, las naciones en el libro del profeta Daniel están representadas por bestias fantásticas. Vamos nuevamente a la Biblia, a Daniel 7, versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Por qué repetir nuevamente la sucesión de los imperios mundiales en otra visión? De acuerdo a lo que ya leímos en el capítulo 3 del libro de Daniel, versículos 2 y 3,
16 y 18. Vamos a leer 16 y 18 del capítulo 7. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué es lo que son esas bestias y qué representan? A 4 reyes que se levantarán. El león con alas simboliza Babilonia. Medo Persa simboliza el oso de un lado más alto que el otro y en su boca costillas. Las costillas representan a las conquistas de este imperio, de esta nación Medo Persa, de Egipto, Lidia y Babilonia. Y el leopardo con 2 cabezas y alas representan a Grecia o Macedonia, y la bestia con 10 cuernos representa a Roma pagana, y por último la misma Roma, pero ahora como símbolo un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y tenía forma de hombre. Representa la continuación de Roma, pero ahora este poder no solamente es un poder político, sino también un poder religioso. Luego entonces, en primer lugar, para dejar clara la seguridad de su cumplimiento, de Génesis 41:32, vamos rápidamente a Génesis 41:32. Versículo 32, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones, pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano, como la registra Daniel 2. Estas naciones no surgirían pacíficamente, sino, como ya dijimos, como resultado de la fuerza de la guerra, de la conquista, de acuerdo a como nos revela el profeta Isaías en el capítulo 17, versículo 12. Israel no está presente en el conflicto, es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio sin autonomía. Qué lejos del ideal que Dios había pensado para ellos. ¿Cuál es ese ideal? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sin duda, el pecado nos lleva a caminos muy diferentes de lo que Dios había planeado. Dice Elena G. de White en una de sus joyas: en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor a Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad y la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que se hace de este poder el tal gobernante depende de su éxito. En otras palabras, Dios reina por encima de los gobernantes humanos. Vamos al siguiente punto, el conocimiento del tiempo del fin. La tierra y el mar. Y quiero invitarles para que vayamos rápidamente
al libro de Revelaciones, Apocalipsis, al capítulo 13, versículo 1 y 11. Este es el último libro de la Biblia. Vamos al versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora vamos al versículo 11 para saber de qué está hablando el versículo 1. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba con dragón. Aquí el profeta Juan nos habla de 2 bestias. Ya pudimos confirmar que una bestia representa a un reino, a un rey, a un imperio, ¿verdad? Entonces se nos habla de una primera bestia y de una segunda bestia. Una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Como vimos, el mar representa guerras y desórdenes, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, donde amplía este concepto diciendo que las aguas son naciones, muchedumbres que no son guiadas por Dios, sino que están bajo la autoridad. Del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta profecía ya se ha cumplido parcialmente, ¿verdad? La tierra, por el contrario, está despoblada. Es un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las muchedumbres inconversas quieren destruirla. Esto lo podemos encontrar ahí en el capítulo 12, versículos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Y la iglesia es llevada a una tierra de libertad. Y esta tierra de libertad es Estados Unidos. Podemos corroborarlo nosotros mismos dentro de la historia, cómo y de dónde vinieron los primeros pioneros de esta nación de Estados Unidos. De la tierra surge la bestia similar a un cordero. Esta nación inicialmente fue fiel a Dios. Su lema siempre estaba basada en la libertad, pero que habla como dragón posteriormente y que perseguiría a la iglesia fiel durante el último conflicto de la tierra, ahí en los versículos 11 al 15 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero siempre Dios guarda y protege a un pueblo remanente, quien terminará de hacer la obra, ¿sí?, para que se cumpla lo que Jesús predice o predijo, profetizó ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No habrá de quedar este mundo sin que haya un pastor, un hombre de parte de Dios, un pueblo que represente a Dios. Y Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Apocalipsis 10 nos muestra al pueblo de Dios que predica el último mensaje tanto en la tierra
como en el mar. Y está representado por un mensajero fuerte, es decir, por una iglesia fuerte. Está representado por toda la comunidad cristiana. ¿Quiénes son ellos? De acuerdo a Apocalipsis 12:17, son aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y estos representan a Cristo mismo. ¿Qué mensaje trae para predicar en la tierra y el mar? El mensaje del libro de Daniel. Apocalipsis 10, del 3 al 4. Y esta interpretación queda sellada. Aún no era el tiempo de conocer la interpretación de Daniel. Apocalipsis 10, del 5 al 7. Se interpone un juramento como el de Daniel en el capítulo 12, versículo 7. Porque este mensaje es para el tiempo del fin. Y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 a 10, el mensaje sería dulce, pero de resultados amargos. La predicación de la segunda venida resultó un gran chasco para el movimiento que Dios apoyó para que se predicara el último mensaje. Hubo un chasco en este movimiento adventista que nació después de haberse cumplido la profecía más larga del libro de Daniel, que está ahí en el capítulo 8, versículo 14. En Apocalipsis 10:11, Dios ordena volver a profetizar. La iglesia adventista, surgida del gran chasco, debe predicar el mensaje al mundo, y yo digo amén. La iglesia adventista es sin duda el pueblo remanente para muchos y para nosotros. Vamos a terminar como siempre con una joya del Espíritu de Profecía del libro de Elena G. de White, Cristo Triunfante, del 29 de noviembre. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin, y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán, y yo digo amén. Hemos llegado al fin de este repaso de lección, de la lección número 5, las naciones, parte 2, esperando como siempre haber cumplido, haber llegado, ¿sí?, a su hogar, a sus seres queridos, a su mente, a su corazón. Como siempre, su amigo Antonio García Hernández les envía un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y les invita para que nos acompañen en la lección número 6. Que el Señor les bendiga abundantemente.